Hey mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Emanuel Peralta. Llamado Mar de la Vera. y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 156 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Pero antes de empezar, quiero decirle que si estás aquí por primera vez, que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas con amigos, familiares, vecinos, con todo el mundo. Te suscribas al canal, la campanita, clic a la campanita para que recibas la notificación de este podcast y todo el contenido de Danilo Arroyo TV. Mi gente, hace mucho tiempo que no lo veía. Díganme, ¿qué se cuentan? Tú está muteado, Emma, está muteado. Él está hablando y él no sabe que está muteado. Mira, tú estás muteado, Emma. Para que no se hiciera. Lo que pasa es que tengo una luz aquí que no la puedo enganchar bien. Tengo que buscar algo, entonces se me cae y suena. Ya. Pero ahí, yo no Nada, voy. yo enviciado en One Piece, mi gente. El que ve anime, manga y lo que sea, One Piece, denle para allá. De hecho, estaba diciendo eso en mi comunidad también. No, Eh, mamá, pero yo veo One Piece. La mía es Nami, loco, yo estoy enamorado de Nami. Mírate esto, loco. En la comunidad. Yo quiero ver algo, pero no quiero preguntarte para que no me des spoiler, porque quiero ver cómo se desarrolla. Pero te voy a dar la pregunta, pero no me responda. ¿Con quién termina Nami? ¿Con Uso o con, cómo se llama ahora el de la patada, el cocinero? Sanji, ¿Eh? Sanji. Sanji. Pero no me digas. Te digo algo de eso, que es muy interesante de los mangas y algo particular de Oda. A él le preguntaron eso en uno de los primeros volúmenes y él dice, esto no es una historia de romance, esto es una historia de pirata, esto es un shonen, aquí tú no vas a encontrar eso. Es interesante si tú lo piensas, ¿por qué? Porque en toda la cosa de Latinoamérica, de novela, siempre en el plot tiene que haber algo de romance. Un Si romance. tú ves No, anime en en Latinoamérica, shonen, en Hollywood entero siempre hay sí. algo. Entonces, pero es loco, esto suena simple, pero es una particularidad, yo creo que incluso a investigar, porque, por ejemplo, piensa en los anime, que son shonen para muchachos, adolescentes, y los adolescentes usualmente están metidos en esos temas. Oye, adultos, los tacos. Sí, Sí, sí. pero esto aquí en One Piece, él dice no pasa eso. Yo pienso en Naruto sí hay algo, por ejemplo, lo de Hinata. Eh, Claro. en Dragon Ball Z podríamos hablar de que de Vegeta y Bulma, pero como regla general, Toditos están en romance, toditos están pero en no, romance. pero como regla general, el objetivo de los protagonistas es el foco. No hay de que foco de que romance por aquí. Goku No, quiere ser el más fuerte, Vegeta quiere decir que para que yo qué, Naruto quiere ser un Hokage, por ejemplo, cosas así. O sea, ayudar a su amigo sería como que un subplot del plot. O sea, siempre hay como que algo más allá de lo que. Pero bueno, no estamos hablando de anime. Mi gente, vayan a ver esto y ya. Que One Piece, nosotros somos los testigos de Jehová del anime. Del Vayan a ver. anime. Que estamos lentos, Amado, no hemos sacado el canal todavía, y ahí hay mucho contenido que explotar. Principalmente ahora que le estoy dando a eso, a la lectura de la historia de anime, de todo. Ya tú puedes ver. Bueno, Un podcast de 2 horas nada más hablando de One Piece, un palo. One Piece nada más, imagínate. Ok, mi gente, en este podcast número 156 de los episodios que quedan para cerrar este año 2022, le traemos la película de Guillermo del Toro, Pinocho, el proyecto o la película más personal de este director, de este visionario director. Esta película se estrenó hace poco en Netflix y tiene una peculiaridad muy importante ya entrando en materia, de que esta versión de Pinocho es una versión de Pinocho que difiere de muchas, pero sobre todo difiere de la versión que todos conocemos de Disney, la cual tuvo un live action hace como un mes y algo, 2 meses atrás, que teníamos a Tom Hanks interpretando a Gepetto. Las malas lenguas y los memes que he visto después del estreno de Pinocho de Guillermo del Toro, he visto al Pinocho de Disney que le están haciendo un velorio, un mortuorio, porque supuestamente la versión de Guillermo del Toro acaba de enterrar el live action de Disney.
Y vamos a hablar de No esta estoy de película. acuerdo ahí. Después vamos a discutir esa parte que tú dices que acabas de enterrar. Bueno, solo dicen los fans, no yo, pero he visto tantos memes. Vi uno que parecía una misa con cuerpo presente y adentro estaba el Pinocho de Disney en un meme que vi. Y entonces abajo dice, Pinocho de Guillermo del Toro, / Disney aprende. Eso, Pero ¿cuál Pinocho, cuál versión Pinocho de Disney? Action que de salió live hace. action, la que se estrenó hace un Ah, mes y la algo. live action que están hablando, que como quien dice la competencia, porque fue reciente, están al lado del lado. Gente Ya, fue ya. ahí. Y dicen que fue aplastada por esta versión de Guillermo del Toro, donde en una declaración reciente este visionario director dijo que es un exceso todo lo que hace Disney en cuanto a sus películas de animación, donde él utilizó una técnica vieja clásica como el slow motion para hacer esta película, para contar esta película con muñecos de masilla movidos tras los 24 fotogramas de la cámara para lograr un movimiento. Hay que tener mucha paciencia para poder solamente lograr un solo movimiento en cada uno de estos personajes, cosa que yo le aplaudo. En esta película, notablemente, se puede percibir, claro está, el toque de Guillermo del Toro en sus monstruos, en la oscuridad que Guillermo utiliza en todas sus películas, ponerle ese aspecto ideológico que Guillermo no lo deja en ninguna de sus películas, donde la muerte está presente, donde el mismo escritor, el escritor real del cuento, Carlo, que creo que se llama, que lo tengo por aquí, Carlo Collodi, decía que y es una realidad, todos lo sabemos, que para estar vivo, para poder apreciar la vida, hay que entender que en un determinado momento vamos a morir. Y la metáfora de esta historia o el mensaje que Guillermo del Toro quiso transmitirnos es que es una pérdida de tiempo del ser humano de tratar de buscar la perfección. Porque de eso se trata esta película. Se trata de la muerte, de la vida y de las imperfecciones. Que aquí Guillermo del Toro nos trae un Pinocho que es un niño de madera muy mal esculpido, al cual le falta hasta una oreja, de una madera rústica, que vuelve a la vida. Un ser totalmente imperfecto, donde dentro de la imperfección se puede encontrar un cierto grado de belleza. Aquí se conjugan las filosofías, las religiones. La animación, el slow motion, es un trabajo loable y arduo y muy bien logrado de esta producción que me recuerda mucho a las películas animadas en slow motion que yo veía cuando pequeño. Guillermo volvió y nos trajo eso de nuevo. Nos hizo vivir ese sentido nostálgico. La película, el cuento es una versión distinta al cuento que todos conocemos. Los personajes, todos, tienen un toque más realista que el de las otras versiones que hemos visto de Pinocho. La dirección de Guillermo, la oscuridad de las películas de Guillermo del Toro, que impregna esta historia. Ahora, lo que la película, dentro de mi punto de vista muy personal, el énfasis que Guillermo del Toro hizo en una película que supuestamente iba a tener un toque familiar y de cierto punto infantil, ese énfasis que él hace en la muerte, en la muerte, en la muerte y en la muerte, es lo que hace la película un tanto que le quita un poquito de diversidad en cuanto a la historia se refiere. Pinocho muere varias veces, muere una y otra vez, pacta con seres de luz y con seres de la muerte para traernos una historia muy bonita. El final, el desenlace de la película, a mí tocó mi sensibilidad porque no era el final feliz que todos esperábamos. Un final inesperado y muy triste, pero a la vez muy bonito.
Debo decir que de las películas animadas que se ha hecho este año, Pinocho resulta ser la mejor de todas. Pinocho de Guillermo del Toro. Modestia aparte, aunque la película tiene sus, como lo dije, ese exceso de oscuridad, esa ideología de alabar tanto a la muerte, que esas son cosas muy propias del pueblo mexicano, que está puesta aquí en la personalidad o en la narrativa de Guillermo del Toro, me parecen interesantes. Es una película que si me dan la oportunidad de dar una puntuación en una escala del 1 al 10, le daría un 9, solamente por ese aspecto tan agobiante de insistir tanto en la muerte. Hay personas que hablan mucho del bullying, de que Guillermo del Toro de una manera u otra ataca la fe de las personas, sobre todo en la escena en la que Pinocho dice, ¿por qué me tienen miedo a mí, que soy de madera y también tengo clavos? Y no le tienen miedo a él, o sea, se refería a una imagen de Jesús hablando con spoiler, que era de madera y también tenía clavos en las manos y en los pies o en la palma de las manos y decía, y no le temen a él, y me temen a mí, y Gepetto le dice, es que la gente es con lo que quiera creer, cada quien tiene un punto de vista distinto de algo, y la fe hacia algo de una manera distinta. Me pareció esa parte muy interesante, como Collodi y Guillermo del Toro atacan la ideología religiosa y la fe, y a veces de creer en aquello que no se mueve, de aquello que es intacto, y Pero ponerle, Colombia no basarle ataca, toda tu no fe ataca, no a ataca. esto, ¿Qué tú a un dices? ser que sí puedes verlo, puedes sentirlo, vivirlo. Pero de eso se trata la fe, de creer en aquello que tú no puedes ver. ¿Qué fue lo que dijo Emma? Yo digo que Colodi no ataca la fe de esa manera. Colodi No, no. porque, Yo no, no le veo porque un en este ataque, yo lo caso que no es veo, Collodi, es Guillermo. De Guillermo de Toro, rapaz. Porque yo sí veo, por ejemplo, más que la muerte, yo de hecho veo un énfasis más en la idea de la desobediencia. Que veo que es una de esa las es la idea original Del del cuento. cuento. yeah, por eso, por lo menos eso fue lo que yo noté en palabras del personaje y también de manera dividida, por ejemplo, en desobedecer al padre, porque eres tan así, no puedes ser como mi otro hijo y no puedes obedecerme. También la parte de los militares que quieren utilizarlo como una arma y también se vuelve desobediente desde ese punto de vista y también desobediente en aquel que se aprovecha de tu trabajo, como quien dice, que es el empresario que lo utiliza, que también hay una escena muy crítica en la idea de la lógica capitalista, en la cual te que ponen en la mesa varias monedas, tú estás haciendo todo el trabajo, esta es mi parte, mitad, pero también te voy a quitar esto, y al final le deja como tres monedas. O sea, que es la parte como que tú haces todo el trabajo, tú me firmaste un contrato, esclavo amo, entonces tú te quedas con esto, eso fue lo que hiciste. So, yo creo que hay una crítica bien a esa parte de la desobediencia y se ve throughout la película completa, pero sí la muerte también tiene ciertas cosas y también, bueno, ya tú lo resumiste muy cool, no sé cómo saltar porque el final a mí me gustó tanto también, o sea, es como que sad, pero realista. O sea, no es como que, no un intento como que de final feliz, no, es realista. O sea, ¿A qué tú le llamas, Amado, realista? o sea, Porque lo están resucitando. no, pero precisamente porque al final él dice, bueno, esta es la última vez que te puedo resucitar si tú quieres revivir a este hombre. Después, si te pasa algo, tú vas a morir, no vas a volver a vivir. Pero eso significa a la vez que, no sé si se significa como que porque él no envejece, ¿verdad? No envejece para nada. Pero al no envejecer, se mueren las personas que sí envejecen, y eso es una realidad. Tus abuelos, tus padres van a morir, tus amigos, el mono al final también se ve como que medio ya viejo también, caminando creo que con una cosa así, como que estaba viejo también y el mono. Él quizás es el que va a tener que seguir viviendo, pero puede que llegue un momento en el que le pase, no sé, un carro, que sea, el punto es que va a morir. No sabemos si de vejez o lo que sea, pero la realidad es que todos van a morir alrededor de él. Y Yeah. eso es triste, eso lo hace realista en ese sentido. Eso me pareció bien cool. Pero sigue tú, porque yo sé que después hay No, varios recursos. yo creo que ustedes se han adelantado como al tema a lo más céntrico, que es la idea en general, pero yo tenía unos apuntes todavía más temprano, más el plot, haciendo algunas diferencias también con otras películas.
y con el cuento que le dan vida a este personaje. El Es una inicio. película de 1997, creo yo que de 1997, que veía mucho en VHS, donde la trama la da el hecho de que el leñador, el viejo, el abuelo, Giuseppe, Gepetto, Gepetto. Gepetto, cae un rayo a una de las de los árboles un día lluvioso y él sucede que corta ese palo y él en su deseo y soledad y etcétera, etcétera. Y eso, y con ese palo, con ese tronco, él crea el Pinocho y luego va teniendo vida. Pero también eso me recuerda estas frases que decían que hacía Miguel Ángelo cada vez que terminaba una escultura, que daba el último martillazo, que le decía, nada más te falta caminar, camina, ¿sabe? Como que era tan bello lo que hacía, les entregaba tanto que nada más le decía, camina, nada más te falta caminar. Y tiene ese aspecto. Aquí en esta película el aspecto también entonces cambia en este sentido, porque aquí hay ya un hijo anterior que se llama Carlos, que no existe en ninguna de las versiones anteriores que yo conozca o que haya leído, ni en el cuento original, ni en el cuento de Coladín. Bueno, yo tengo entendido que ellos lo quisieron o sea, ese principio lo habían hecho como un add-on en otra versión, o sea, como que haciendo un que pasó antes con Gepetto, apartado. So, yo entiendo que Guillermo del Toro lo que hizo fue unificar esas dos cosas. Ok. Entonces, él le hacía falta ese hijo y eso es lo que le da vida al muchacho. Sin embargo, en la película no se refleja que es cumpliéndole un deseo al padre, a Gepetto, al que, sino que es simplemente como de manera independiente, déjame darte vida a ti. No es algo que va como, no se ve así como del todo, como en otras versiones, conectado directamente el deseo del padre de tener un hijo y de compartir su soledad y con lo que le concede aquí un ángel, porque hay que hablar de eso, es importante, que a diferencia de los cuentos, es siempre un hada buena, un hada blanca, etcétera. Aquí aparecen, eh, Guillermo del Toro toma las versiones de los ángeles de Ezequiel, de Daniel y del Apocalipsis, y específicamente tres, toma el humanoide con seis alas o dos alas con ojos, toma el del toro y toma el del aspecto de fiera o de león o de tigre, etcétera, y le da aspecto angélico. Por una parte, toma elementos de la cristiandad, de la judeocristiandad, pero por otra parte también está también criticando ciertos aspectos de la cristiandad, de algunos aspectos de la vida también italiana en sí misma, que siempre ha sido muy católica, y también algunos elementos que hay en la película que son muy confusos. ¿Por qué? Porque él no se basa, por ejemplo, a criticar algo simplemente o a desenvolver ciertas ideologías, sino que se dispersa demasiado y una fantasía tras otra que a veces no se concentra la película en una idea realmente que vaya directa o lineal, sino que a veces se dispersan los símbolos por aquí y por allá, que es un problema a veces. Por ejemplo, Ese es el el gran párroco, problema. pero por ejemplo, el párroco que hay, que está dirigiendo el sermón o que está encargado del pueblo, está vestido de obispo, tiene un traje episcopal, que es lo mismo pasa con los priests, con los sacerdotes en Castlevania, que están vestidos de cardinales, o sea, la ropa es de cardenal, cuando ellos entonces son supuestamente priests o pastores de mandado, y los cardinales son un poder dentro de la iglesia y más en la antigüedad. O sea, lo pone de rabito. Entonces, hay complicaciones con esto. Giuseppe, por una parte, está entregado a ser Gepetto, entregado a hacer la cruz, esculpiendo la cruz, etcétera, y se ve que lo hace con amor, con devoción, es miembro de la iglesia, pero a la misma vez entonces tiene hay mucha ideología con mucha contrariedad en este sentido, no va directo en contra de algo. Otro aspecto que tiene es que el niño realmente parece que sigue la línea de la desobediencia, de enseñar a los niños a no desobedecer a sus padres. Pero aquí es lo que hay un chamaquito mocoso, realmente un desobediente moderno. Claro, porque No en entendí. ese sentido,
no obedezca, tú eres así, es que tú eres así, es que tú eres quien tú eres. El niño siempre está desobedeciendo, incluso mintiendo de alguna manera, y se va, lo mandan a la escuela, se va con el otro, se va porque él es así. Al final es aceptarlo porque tú eres así, tú eres ese niño, no hay corrección. De momento en la iglesia, todos lo acusan de endemoniado a Pinocho. Está endemoniado, es un demonio. Y después va el obispo y el nazi o el fascista, porque es fascista de Mussolini, pero Sí, tiene la cosa nazi aquí. Sí, sí. Entonces, Mussolini fue aliado de Hitler. El sí, fascismo. pero no es lo mismo, en cierto No, sentido. no, no, no. Mussolini se fue por otro Entonces, lado. tienen una ideología muy similar en muchos aspectos juntos y aliados, pero se quiso dar un tono de nazi Hollywood. Entonces vienen juntos, entonces lo mandan a educar, lo mandan a la escuela, está endemoniado, pero lo mandan a la escuela que se inserte. Entonces el asombro de lo que era por primera vez se perdió entre el pueblo. O sea, lo que el pueblo vio como algo asombroso, algo imposible, dejó de perderse el siguiente día, desde que el obispo y el comandante nazi se aparecieron a corregir el muchacho, a mandarlo, que lo manden a la escuela, no lo entiendo en todos estos aspectos tan dispersos que hay en la película que asesinan un poco la trama. Incluso lo hacen un poco aburrida, con tanta muerte, volviendo allí, pasan por acá, y me parece una aventura un poco cansona. Lo que pasa es que en lo que Guillermo erró en esta película, que es una buena película, la de animación es excepcional, pero es en tanta crítica, esa es todo lo que él tenía dentro, ataca el fascismo, ataca la religión, ataca a aquellos que buscamos la perfección, porque todo lo que le pasó a Gepetto fue por querer buscar la perfección en todo lo que hacía y en todo lo que vivía, porque el piñón, la flor de pino, que fue lo que mató a Carlos, que era perfecta, y le inculcó a su hijo que ese era el piñón perfecto, fue lo que mató a Carlos. Cuando lo dejó en la iglesia y se devuelve y es bombardeada la iglesia, ahí es que el chico muere por la perfección. A veces quiere decir que en nuestra vida, por estar buscando tanto la perfección, perdemos tiempo de vida. Ahí se entiende. Ataca el fascismo italiano, a Mussolini, el Duce, lo ataca de una manera, Lo caricaturiza también. no, pero que era obligatoriamente que lo volviera una Que no tiene caricatura, contexto. O sea, porque es no una tiene película contexto. infantil, un Estamos cuento infantil. en el siglo XXI ya, en el primer cuarto, lejos ya, casi ya cumpliéndose el primer cuarto. Algo como que los niños de ahora, quizás, digamos, una edad que los niños se acerquen a esa película, 12, 13 años, o sea, no discierne mucho de lo que es Mussolini, la historia de la Segunda yo Guerra no que lo Mundial. ve más que o sea, si hay la crítica, yo más que Mussolini yo sí veo que lo caricaturizan, y de nuevo, esta película, yo no la veo tanto de que para una película para niños en ese sentido, pero yo creo que más una crítica a la parte militar, o sea, estamos, porque son niños que lo están volviendo soldados para luchar, para morir, qué sé yo qué, y los problemas, principalmente con él, que si uno lo piensa, por ejemplo, lo que está diciendo Emma, puedo verlo hasta como una idea de una crítica desde el punto de vista progre, vamos a decir, ¿verdad? Porque está atacando cierta cosa que uno, pensando desde el punto de vista político, usualmente se criticaría desde el lado de un demócrata, por ejemplo, la industria de los militares, la religión y su adversión a personas que son distintas, que yo que hay que corregirlo para que sigan este camino. La idea de la obediencia es algo muy conservador también, hay que obedecer. Una posición progre sería más como que, bueno, cada quien por su lado, una idea más libertad, que algunos diría más de que ¿cómo diría? El libertinaje, que obviamente eso también tendríamos que definirlo y todo eso, porque alguien llamaría libertinaje cualquier loquera, pero bueno, yo diría que en esa parte en particular sería más la crítica como la parte militar. Eh, Eso es. Lo que pasa es que si ustedes siguen la filmografía de Guillermo del Toro, Hellboy empieza en la Segunda Guerra Mundial atacando a los nazis, que los nazis buscando un arma mortal desenterraron un demonio. Si ven Pan's Labyrinth, critica el fascismo de Franco en España, que fue el fascismo que los antepasados, los antecesores de Guillermo sufrieron.
porque es descendiente directo de españoles. ¿En qué otra película? En esta ataca a Mussolini, en Pan's Labyrinth a Franco, en Hellboy ataca a Hitler. O sea, él siempre ataca el fascismo, pero el aspecto militar, porque siempre él puso a Hellboy a acabar con un ejército militar. A Ofelia del Laberinto del Fauno destruye o pelea contra el ejército de Franco. Y aquí contra el ataca al ejército de Mussolini. Él siempre ataca el fascismo. Él nunca lo deja en sus películas. Igualmente en El Espinazo del Diablo ataca el fascismo de Franco otra vez. O sea, eso no se queda en sus películas. Siempre, cada vez que él toca un tema de época, siempre es Segunda Guerra Mundial. Y es como dice Manuel, la película es una película artísticamente genial. Pero todos estos mensajes y metáforas dispersas por aquí y por allá, ataca el capitalismo, ataca el fascismo, ataca la religión, ataca el militar, ataca la desobediencia. Ataca a los productores, a los artistas. Ataca esto y esto y esto. Ese es el aspecto que yo concuerdo con Emmanuel, que hace la película cansona. Es la mejor película animada del año. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero también continúa. Todas esas temáticas, todas esas críticas, que es un desahogo de él, es lo mismo que acaba de hacer su colega, hermano y pana Alejandro González Iñárritu con Baldo, que no es más que una crítica al sistema político y social mexicano. Todo lo que él tenía dentro lo vació en la película. Guillermo lo hizo con Pinocho. Vamos a ver Cuarón con qué viene, porque hay que esperar ese fuetazo también. Entonces, eso es lo único que yo veo un poco hastiante dentro de esta película de Guillermo del Toro. Pero fuera de eso, aunque todas estas metáforas, todas estas críticas personales, ese desahogo de Guillermo, no está mal en cierto punto. Pero es como dice Manuel, tú le vas a estar hablando a un niño de ideología religiosa o le vas a estar hablando a un niño del fascismo de Mussolini. O sea, hay muchísimas cosas. Exacto, y es que si él se concentrara, por ejemplo, como los grandes atacantes de cualquier ideología, sea la que sea en contra mía o no, pero si él se hubiese centrado, por ejemplo, en definir más el fascismo, en darle más, porque, por ejemplo, este tipo, Disney, Walt Disney, hacía un ataque también, algunas cosas, de una forma muy sutil, tú sabes, hacía ataques fuertísimos, sutilmente hablando. Una de las últimas gran películas, ya Walt Disney se había muerto, pero por ejemplo, ese jorobado de Notre Dame que hizo Disney entero, que toman de la novela de Víctor Hugo, el archidiácono de la catedral, que está enamorado de la gitana. Emeraldo. Entonces, te hacen una cosa bacanísima, pero que también está sabe que es aceptable. El tipo estaba atrás de la Yeezy y quería, pero que te hace muchas cosas, los pitufos, aquellos, te meten aunque sea de los nazis, te metían, aunque sea en plena Segunda Guerra Mundial, le metían una cintica aquí o algo en un momento. Y el niño podía asociar, aunque sea poco, en un momento, de algo directo. Pero aquí hay demasiadas ideas que no se definen dentro de la película y que no se atacan y no se atacan, porque ataco la religión por una parte, pero a la misma vez como que quiero estar bien contento con todos ellos. O sea, te estoy atacando, pero quiero estar feliz contigo. Estoy diciendo que el cardenal, el obispo, el párroco, quien sea, está combinado. Bueno, yo no estoy de acuerdo porque hay que, ¿cómo decir? Hay que separar dos cosas. El caso del comentario, recuérdate que es Pinocho dentro de la iglesia. Y el padre, para hacerle entender de una manera sencilla, le hace esa respuesta. Eso no quiere decir que el papá, o sea, Gepetto, no crea pero yo no estoy hablando solamente de los aspectos del diálogo, pero okay. de los aspectos visuales de la historia, porque ellos están en iglesia y el primer monumento en ser atacado, digamos, dentro de la película fue una iglesia. O sea, la primera víctima fue la iglesia y con él adentro. Entonces, mientras él estaba pero lo que no entiende es la contradicción, pero no veo la contradicción. O sea, porque tú dices que se contradice. No, pero no es que se contradice del todo, pero a la misma vez quiero atacar tu gorro que tienes, pero tu gorro es lindo. Tu gorro no sirve, es barato, pero es lindo. Entonces, no, porque es que tú lo que puedes decir. No, porque espérate, eso es parte de la crítica. O sea,
Eso no quiere decir que tú vas a destruir un objeto, tú solamente vas a sacar lo sucio de ese objeto y vas a dejar la otra parte, porque eso no quiere decir que la religión sea algo malvado al 100%, sino de que hay aspectos de la Un religión que 10%, son un diez por criticables. ciento. Lo mismo con la parte de esto del capitalismo, que sé yo qué, uno puede decir, bueno, son aspectos que pueden criticar y que sé yo qué. Y yo no estoy de acuerdo con la idea de que es un problema, de que se critique diferentes cosas. De nuevo, yo asumiendo, porque yo sí que no veo que esta película, por ejemplo, de que es un niño para que lo entienda así. Yo no la veo como una película de niños. Yo asumiendo eso, yo no creo, no estoy de acuerdo con eso de que es un error hacer toda esa crítica múltiple, porque todas esas críticas múltiples se basan precisamente en la inmortalidad de un niño desobediente. En base a ello, No, no es de hecho, inútil. es interesante cómo lo hace, porque cuando entra por la puerta de que él murió y lo van a enterrar, que sí o qué, están los individuos que representan lo que se va a criticar. Está el individuo de la iglesia, está, o sea, el de la escuela, que yo qué, está el individuo de los militares, vamos a hacerlo el soldado perfecto, y está el empresario, tú me firmaste este contrato. O sea, eso está brutal. Y además está el padre, que como quien dice que tiene menos derecho, al parecer, como que ese objeto le pertenece al pueblo, le pertenece a la iglesia, le pertenece al sistema educativo y le pertenece a la militancia. Aquí es que está, es que este Pinocho, bueno, en el diálogo lo aclaró, el grillo, Sebastián, le dice, cuando le dice a la hada, a la entidad esta, le dice, tú me dijiste a mí que lo cuidara y en cambio yo te iba a pedir algo, pero él no hizo nada, o sea, yo no tuve que, porque en este cuento, Sebastián de Cricket, el grillo, no trabaja tanto en persuadir a Pinocho como en las versiones anteriores. Eso es, o sea, es que en esta película Pinocho estaba bajo el dominio y el uso de todo el mundo en la trama. No Todas tenía estas personalidad. tramas diversas de Guillermo, todos esos ataques, toda esa crítica, todo lo que él hace. Ok, esto está bien, esto está genial, pero el problema es que eran tantas cosas que los que vemos la producción con un punto de vista intelectual agobia. Y aquel que no tiene el toque de vista intelectual, la película le pareció aburrida. Por tanto, ahora con los nazis, ahora con la iglesia, ahora Ahora, con bueno, un mercader, etcétera, en realidad, Amado, si tú te fijas bien, nos queda menos de eh, un minuto. hay cosas que no eran necesarias. Vamos a seguir, nos vamos a volver. Claro, porque no hay chance para despedirse. Hay cuestiones en esa película que no eran necesarias. Sí, era mejor concentrar lo más posible en un punto y los otros ponerlo como subpuntos, pero dispersarse tanto por aquí y por allá, creyendo hacer una aventura estilo homérica, ¿verdad? De pasar de islas, de lugares, de allí a acá, a veces se pierde y Pinocho no es un personaje que dé para tanta aventura, no es un personaje que dé para tantos lugares, para tanta isla, para allí y acá, etcétera. Y hay cosas que tienen problemas del ex machina, ¿sabe? No sé. Yo no sé, es que, de nuevo, sí, quizás no tenga la personalidad que estaba diciendo, pero sí funciona como objeto de deseo de otros individuos que a la misma vez devela la naturaleza de esos individuos bajo ciertas circunstancias. Es decir, como el Pinocho representa un buen uso para ciertos individuos, ¿de qué manera tú lo utilizarías si se te diera la oportunidad? O si simplemente tú porque por ejemplo, el padre quería un hijo también, pero ese hijo que te parezca a este, que me obedezca también. Y luego que él dice, yo quiero que seas así, como que seas tú y yo, y ya, y te separe de Carlos. Pero lo otro, ven una parte monetaria, de nuevo, la idea del empresario, el otro como un militante, que sí o qué. O sea, está todo eso, es así como yo lo vería. So, por eso lo veo como que bien, pero no. Ese punto de vista que tú estás tratando es súper interesante, ¿sabe? En ese sentido de que objeto de deseo de los demás. Y hay una teoría, no me recuerdo ahora mismo de dónde yo leí ese artículo, pero que hablaba ese artículo de otro autor que habla de que un niño, incluso, y una niña, no es simplemente responsabilidad del padre, sino de toda la sociedad, que influyen en el niño también positiva y negativamente, y que él está en un ambiente en el que, a pesar de que los padres, que la teoría principal de ese artículo era que los padres, dos padres, una madre y un padre, no pueden sostener solo la crianza
de un hijo. O sea, que necesitan obligatoriamente para desarrollo pleno del niño, de la sociedad también, tanto con su influencia positiva o negativa, etcétera. Él estaba argumentando eso. Y me llega a la mente ese artículo con lo que tú estás diciendo, con el niño como objeto también de deseo, también más egoísta todavía dentro de la película. Y eso pasa también en todos los niveles. O sea, uno, que nosotros que estamos como artistas, uno ve un niño con talento o algo y te llega una idea y tú quieres desarrollarla, tú quieres, déjame participar, ya sea con ese nivel de egoísmo o no, ¿me entiendes? Pero aquí está hablando de una persona, en el cuento también, ahí es un lobo, en el cuento de Coleridge, de 1940 y algo, es, es un lobo el cual hace circo y lo ve también para que Pinocho se vuelva la mejor marioneta que puede existir. Entonces, un niño puede ser objeto de deseo. Ahora bien, dentro de todos esos objetos de deseo, el derecho primordial lo tiene el padre, eh, lo tiene el padre sobre el niño. Y eso es indiscutible. Ahora, dentro del fascismo se trata un poco de castrar lo que es, se disuelve el individuo también en lo que es el Estado. ¿Verdad? El individuo ya no es individuo, sino que somos el pueblo entero. Y el lema de Mussolini era ese, un solo pueblo, un solo Estado, una Por nación. eso la parte de la desobediencia es interesante de nuevo acá, porque si la idea es, por ejemplo, estandarizar las ideas de un niño, es decir, que todos los niños sean este ideal que tenemos socialmente hablando, vamos a entonces educarlo, que también desde el punto de vista de educación, te vamos a dar las mismas ideas, no te salga de aquí, no hay critical thinking. So, la idea es desobedecer y hacer crítica para que te salga de ese punto. O sea, lo que siempre ha dicho la educación, que son ideas que te quieren implantar a la mente y que tú no tengas criterio propio. Desde el punto de vista del fascismo también, defender a la patria y ok, Ahora, ajá, Ahora ya te voy a decir algo, los tiempos eran distintos, ¿tú me entiendes? Cuando se trata de un imperativo categórico como la guerra, no, los individuos, tú sabes, perdemos derechos. Constitucionalmente ya perdemos derechos. El hecho de estar en un estado de guerra, ya las leyes cambian, todo cambia, y eso se sabe. Claro que Estados Unidos, que viven permanentemente en estado de guerra, con algunos otros países, a veces uno ni se entera que hay cosas que aplican en estado de guerra, hay control de prensa que aplican y no se pierde la democracia, simplemente estamos en un estado de guerra y hay cosas que se aplican obligatoriamente. Y eso está en muchísimas constituciones democráticas de América. como lo de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que tienen que ir obligatoriamente cientos y que yo quería. Entonces, hay Exacto. un imperativo en ese tiempo. En el contexto que él pone a Pinocho, hay un imperativo categórico. Estamos en tiempo de guerra. Aparte del fascismo. Entonces, la crítica a veces puede ser, puede tener un toque de crítica, pero a la misma vez te está hablando de un hombre que está en un estado que está en guerra y en un contexto de guerra mundial. Todo el mundo tiene que agarrar las armas y pelear. Lo que está pasando en Ucrania, muchas cosas están pasando en Rusia. Lo mismo que está pasando aquí en Estados Unidos, que a muchos ciudadanos le están mandando su cartica para que, para que se aliste. ¿Me entiendes? Ese aspecto que tú estás develando es interesante, porque, por ejemplo, yo lo que vería es que es una parte que también puedo ver que la gente puede simpatizar y decir, wow, sí, esto es malo. Cuando el padre divide a los grupos de los niños para que luchen y busquen la bandera, y ellos deciden que no, ganamos los dos porque lo logramos a la vez. Y el padre dice, no, solamente puede haber un ganador. So, dispárale. Y luego dice, dispárale de verdad, porque es lo que va a pasar en la guerra. Tú te vas a encontrar con otro grupo de personas que quizás tú no conoces, o quizás tú te hagas amigo de alguno de ellos, pero es del otro bando. Tú tienes que matarlo. Aquí no hay que empate. Ahora, Guillermo de Toro ahí trajo el mundo progre a una circunstancia. no, por eso Ah, digo que es interesante lo que tú dices, porque eso es una realidad. O sea, aunque el padre es el malo en ese sentido, viéndolo así, el papá, desde un punto de vista realista, es lo que es válido Es lo que se su busca, proceder. es ganar. En una guerra lo que se busca es ganar. Maquiavelo lo dice es todo el mundo. morir o sobrevivir ahí. Entonces, Exactamente, es válido. En ese Entonces, yo tengo un artículo por válido. ahí que se llama así, que no lo he publicado todavía, se llama La meta del hombre es ganar. O sea, el que gana cuenta la historia y así. Pero es una visión que a veces a un niño que la vea, a un adolescente que más o menos la entienda, puede ponerle en la mente, no, pero estos son malos, pero cuando se ve, se tiene que enfrentar a esa realidad, no importa que tú hayas visto 50,000 veces la película de Guillermo del Toro, ustedes deben listar, porque te mandaron tus papeles, ¿verdad? Te
mandaron tu vaina y es una obligación. Entonces, así hay muchísimas cuestiones. Así pasaba en Estados Unidos en aquellos tiempos, así pasó en Alemania también y en los otros países también le mandaron su carta a su gente, tienen que alistarse. En medio de la Segunda Guerra Mundial, tanto los fascistas como los aliados, todos estaban alistados, toda la gente. Entonces, eso pasó también con los comunistas de Rusia, la conocida el memorándum 226, algo así, que mandó a un grupo cuando le secuestraron el hijo, cuando Hitler le secuestró el hijo a Stalin. Stalin mandó un grupo de soldados a la brigandina que se meta y el que se devuelva tenían francotiradores atrás. Nadie podía devolverse. ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas que pasan de ambos bandos. Y Entonces, sabes que yo pensé también, desde el punto, porque yo me he preguntado qué simboliza, que también sucede la de Disney, que es a través de la mentira como que ellos terminan siendo salvados. Por ejemplo, ellos están tragados por este animal y tienen que utilizar la mentira para que se alargue la nariz y luego ellos salir. Porque lo que pasa es que Guillermo en todas sus películas, apoyándose también en ciertas religiones orientales, él quiere decir y vender que dentro de la imperfección hay belleza. Y entonces en la mentira, en dados casos, puede ser útil en cualquier momento de tu existencia. La mentira puede ser útil, sea piadosa o no piadosa, aunque no deja de ser una mentira. Se paga un precio por la mentira, pero no deja de ser útil o de ser mala, dependiendo de la situación. Como acaban ustedes de decir, la situación de guerra, en la que el padre le dice al tipo, oye, tú una guerra, aquí no hay empate, tú tienes que matarlo porque cuando tú salgas al frente, a ti te van a querer matar, tú tienes que hacerlo, ganar como sea. Entonces, con la mentira es como un recurso que está mal, pero es un recurso que, dependiendo de la situación, así fue que él lo vendió, puede ser útil. Pero tú ves, yo lo veo de un punto de vista, no sé, yo haciendo intertextualidad aquí con One Piece. ¿Se acuerdan? Ustedes ya te vieron esa oh, parte. sí, ya, ya. La parte de Usopp le contaba mentira a la muchacha y ella estaba Ajá. enferma. Y la razón por la que le contaba mentiras es porque la hacía feliz o la hacía sentir bien con las historias que él se inventaba. Entonces, yo lo veo desde un punto de vista que incluso algunas veces yo pienso, si en realidad es como si fue una idea que yo ya está muerto adentro o algo así, pero que tienen que, ¿cómo decirlo? Como que tienen que llevar el tiempo o una idea de fantasía de que sí logran salir. Y para yo poder lograr vender esa idea de fantasía y salir de este lugar, te voy a contar cuentos, o sea, mentiras, pero a la misma vez eso hace que crezca mi nariz desde un punto de vista real y salimos de acá. O sea, Ya. pero me pongo a pensar que como que tiene, esa nariz debe representar algo más que allá. Obviamente tiene su utilidad. Por ejemplo, no me como eso de la categoría imperativa de Kant, de que si decimos de que mentir es malo todo el tiempo, independientemente de la consecuencia. Yo no me compro eso. No, 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 no. Es que ahí también, en esa cuestión de la mentira de Pinocho, se cumplen lo que es la genealogía de la moral de Nietzsche y el superhombre, incluso la teoría de Dostoyevsky, de déjame probar si yo soy Napoleón o Raskolnikov, ¿verdad? No, Pero, es así. Mira, si yo haciendo, sí, porque hay varias categorías, hay algo que incluso está en la misma religión católica, mucha teología moral sobre este aspecto, lo que es la moral del héroe, que es diferente a la moral común. O sea, aquí está la moral del héroe y lo que dice Maquiavelo, lo mismo que dice Aristóteles, si quieres paz, prepárate para la guerra. Entonces, aquí está diciendo lo siguiente, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo la frase famosa de Maquiavelo ¿no? El fin justifica los medios? en Entonces, realidad no lo dijo él, pero si hay un fin superior, la moral del héroe no importa, lo que va a decidir es si se gana o se pierde al final. Y venimos a lo mismo de nuevo. En el fondo hay una lógica en todo esto. Entonces, lo de la nariz, específicamente la nariz, es una cuestión ya más cultural italiana, de que los italianos son habladores y exagerados, y por eso que tienen la nariz grande. ¿Me entiendes? Ya eso es como el cuento de Pinocchio, es algo de Italia y que el pino italiano es el más grande, etcétera, los mejores, etcétera. Entonces ya eso es algo, la nariz, específicamente la nariz, es algo ya muy cultural, ¿tú entiendes? De algo de dichos desde hace mucho tiempo. Pero traerlo a la mentira de que si eres mentiroso y que después esa misma mentira sea la que te salve,
es algo que es la teoría del héroe, simplemente, la teoría de la moral superior del héroe. Si yo mato, yo caigo preso, pero si Napoleón mata, no, porque es Napoleón, es un héroe, es distinto, su fin es superior. Igualmente la violencia del Estado, el Estado puede ser violento, puede darte un tiro, etcétera, el Estado es superior, tiene el monopolio de la violencia, pero yo no puedo darte un tiro así por así, porque es distinto, etcétera, las regulaciones. Y ese aspecto moral yo lo entiendo desde ese punto de vista, que es más lógico que decir el imperativo categórico de Kant, de que es mentira, es mentira. No. Si eres común, es mentira. Pero si no eres común, si eres héroe, pero el héroe tiene que probarlo por el final. O sea, el héroe tiene que ganar, si no queda como un mentiroso. Bueno, mi gente, yo creo que hasta aquí fue un análisis profundo, aunque este tema de toda esta crítica personal. Mala mía, iba a decir incluso qué significa eso para los niños si se terminan siendo salvados por una mentira. Y usualmente los padres no quieren que tú mientas, como el mismo Yepeto al principio. No, pero por eso está el aspecto de la nariz que crece. Porque cuando el niño diga, pero Pinocho decía mentira, entonces los padres decían, ¿y qué le pasaba cuando decían mentira? ¿Quiere que te salga una nariz, una rama en la nariz? Sí, ¿Entiendes? O sea, yo digo que gracias a eso terminan salvados también, como que yo, obviamente, bueno, ya uno está pensando, porque ahora Pinocho, dicen, estaban fumados, ¿qué es lo que están hablando? Dice que de avión, ¿qué avión vivió en ese porque Pinocho en sí mismo, él creía que su vida era perfecta, a pesar de que él sentía las miradas, pero en cierto punto, cuando el mercader el cirquero se lo lleva, la vida de Pinocho toma otra vuelta en el personaje. Ahí empieza a ver la vida perfecta, cómo lo alaban, cómo lo adoran los niños que van a ver el espectáculo de títeres. Pero entonces, donde Pinocho entendía que era reprendido y que era imperfecto y que las cosas no eran como él la creía, era cuando le crecía la nariz. Déjame, antes de que cerremos, yo creo que tenemos un poquito de tiempo, pero no hemos basado más en los puntos del tema de la película. Pero también hay que resaltar muchas cosas positivas, por ejemplo, de live action, de los dibujos, de la creatividad Slow motion. de Guillermo del Toro, de los personajes de slow motion, Como- de traer los ángeles, de cambiar la hada, las hadas, no sé si eso sería una ofensa para la cultura, para parte de la cultura occidental, o que han leído la versión de los hermanos Grimm, pero el cambio las hadas por personajes espirituales judeocristianos, como los ángeles, específicamente los ángeles raros de Ezequiel, etcétera. En esos aspectos de crear muchos mundos ahí, y el dibujo es excelente en ese sentido. Me encanta ver los dibujos, me encanta ver los movimientos de los personajes, etcétera. Me gustó en ese, no tengo ninguna queja sobre eso. Aspectos creativos, lo que es los aspectos visuales en todo el sentido de la palabra, de la fotografía, excelente. Me parecieron excelentes. Y una observación crítica, que ahí yo puedo decir es tremendo disparate, lo que es la música, el musical. Eso fue, o sea, las canciones, para nada. Decir que enterraron a Disney, el público, decir que enterró a Disney en ese sentido, ni la antigua versión, porque casi todas las canciones de Disney se vuelven clásicas. Esas canciones ninguna son trascendentales, ninguna van a ningún lado. Y hay como 5 o 6 canciones, un repertorio malo, letra mala, no tienen melodía. Ahí yo difiero de ti. Vamos a la guerra. Nos íbamos y nos quedamos. Yo difiero de ti. Como influencia italiana desde pequeño, las tarantelas que suenan y todo, para mí, estuvieron fascinantes. Vamos a ver con el tiempo, porque todavía tenemos canciones de La Bella y la Bestia, de Let It Go. Tú sabes que Disney, cuando hace sus películas y sus musicales, Disney desde un principio está pensando en un aspecto comercial. Aquí no, aquí esta película es una película que es de principio a fin una pieza de arte, una obra de arte. Es distinto, con la intención que la música... Claro, pero tú quieres justificar eso, Danilo, de que no es tan comercial como Disney. Es que Disney hace para vender discos y canciones. Guillermo no le puso la música a esta película para vender eso. Entonces, si tú la comparas con Un Mundo Ideal de Aladdin, rompe todas las canciones de Guillermo. Ajá, pero por eso, pero entonces,
Pero cuando uno va a hacer esa comparación, las canciones no son malas. Sí, pero la parte musical no es mala. Quizás no sea como la que Disney nos ha acostumbrado, pero no es mala. No tocan corazones, no tocan memoria. No, a mí sí me tocaron. A mí varias canciones me tocaron. Seguro tú estás nostálgico, pero no, y eso, cuando uno está nostálgico. De eso se trata. Pero de no, es que nostalgia. la gente está exagerando de que entregaron a Disney. Y si no superan ni la canción de Aladdin, es más, la de Pinocho, la versión vieja, si no supera la canción en ese aspecto. Mira, la gente dice que esta versión superó por mucho a Disney. No, la superó, pero no por mucho. Y en cuanto a la música, ni se le acercó. Bueno, entonces ahí está que no la superó por mucho. ¿Entiendes? Porque dice la superó por mucho. No. La película de Disney, el live action, está muy bonita. Y está muy bien hecha. Y en música. Lo que pasa es que esto es una versión más artesanal. Yo creo que esa es la palabra, más artesanal que artística. Se puede decir así. Sin embargo, tampoco en ninguna otra película de Disney la supera la canción. Tiene que trabajar Guillermo del Toro. Yo te acabo de decir que si tú le pones la banda sonora de Aladdin, de Aladino, con la de Guillermo, Aladino le da 70,000 patas. Pero oye, ni la de Moisés, ni nada. La de Lion King. Pero mira, ya tú puedes saber. Por eso digo, se convierte en clásico casi toda la de Disney. Y porque Disney lo hace con ese sentido. Por ejemplo, El Encanto de Disney, la versión colombiana del café y qué sé yo qué, esa versión, tú le pones esa música del Encanto a la de Pinocho, ahí sí es verdad, muchachos. We don't talk about Bruno. No, pero nada más se le pone Let It Go de Frozen y ya, ese fue un boom. Entonces, en ese aspecto ahí, para mí, nada, 0 puntos, en mi punto de vista, ¿sabes? Hay un par de canciones que me gustan. A percepción de una sola vista, porque no la he visto una sola vez, o sea, puede ser que la pueda ver y pueda apreciar más algunos sonidos, algunos momentos, pero por ahora mismo, letras muy vacías. Lo más sorprendente sería que la película la nominan y la hacen, porque de verdad tiene muy buena. Pero la pueden nominar, pero tiene 2 aspectos que la van a nominar obligado. Tiene el aspecto crítico de la religión y tiene el aspecto crítico contra los nazis y el fascismo, que eso Netflix la va a poner allá, va a invertir todo lo que sea, porque Netflix es una maquinaria política y tú lo sabes, lo van a traer a los Oscars como sea, aunque no se la gane, la van a traer, porque una de las cosas, yo creo que Guillermo del Toro puso muchas cosas así también para buscar presupuesto. Aquí hay una comisión antifascista y la Liga Mundial de Judía Antidifamación que da muchísimo dinero a cuestiones cinematográficas. Acuérdate que en las entrevistas dichos fueron 16 años para hacer la película y donde quiera que tocaba una puerta, por todo esos aspectos que tenía la historia, le decían, váyase de ahí. No, fue Netflix para resurgir. Él cambió cosas y le puso cosas así para que llamar más la atención, llamar más los inversionistas de Netflix, porque... Pero que si Netflix no hubiera estado en declive, yo creo que Guillermo no consigue los chelitos, ¿no? Bueno, mi gente, esta fue la entrega número 156 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Vayan a Netflix y vean Pinocho de Guillermo del Toro. Sépase que Netflix ni Guillermo del Toro no está dando ni un centavo para hablar de esta película ni promocionarla, pero lo hacemos para que a ustedes les llegue la información correcta y completa. Con ustedes, Danilo Arroyo. Amado Marte. Emanuel Peralta. Suscríbanse, denle like, la campanita para que reciban las notificaciones y hasta una próxima, mi gente.